el orden del plan, Luz Marina. Ok, perfecto. Buenos días para todos, los honorables diputados de la Asamblea Departamental, los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, mis compañeros del Consejo Departamental de Planeación. Mi nombre es Luz Marina Pérez, yo represento el sector religioso del departamento. La verdad es un honor y una gran responsabilidad coordinar esta línea que se denomina Humana y Capacidades, que tiene que ver precisamente con todos los sectores sociales del departamento, tiene que ver con salud, educación, cultura, deporte y vivienda. Entonces, ahí están identificadas, digamos, todas las líneas que tienen que ver con las personas, con los seres humanos en este caso. Y pues quiero empezar por manifestar que valoramos y reconocemos como muy importante que el enfoque del Plan Departamental de Desarrollo esté centrado en las personas y esté centrado en el desarrollo humano integral de las personas en el departamento de Boyacá. Hemos visto anteriormente o en otros lugares del país planes de desarrollo que están centrados en desarrollo económico, incluso en la parte ambiental, que es también muy importante, y pues aquí están mis compañeros del sector ambiental también que saben que se le ha dado un gran énfasis al tema, pero consideramos incluso en medio de esta novedad que tenemos por la pandemia del COVID-19, que el plan de desarrollo esté centrado en el desarrollo de las personas y en los seres humanos como tal es fundamental para que los objetivos no se pierdan, porque consideramos que entre el desarrollo económico, que es muy importante para el desarrollo integral de una sociedad, el desarrollo humano integral debe guiar los propósitos y el sentido del desarrollo general de una sociedad. Y cuando se ponen en contraposición esos intereses, pues encontramos como mucha dificultad. En ese sentido, queremos manifestar pues nuestra preocupación porque no encontramos coherencia entre las asignaciones de recursos que hay en el Plan Plurianual de Inversiones con el énfasis del enfoque del Plan de Desarrollo. Tenemos algunos sectores que incluso nos han manifestado que han incluido indicadores de gestión fundamentalmente. Por ejemplo, el director de Juventudes nos dijo que era importante el sector de juventud, pero que como no tenía recursos, sus indicadores eran esencialmente de gestión. Entonces, que básicamente no hacían pues como mucho énfasis en indicadores de impacto, que son los que realmente nos interesan para hacer cambios fundamentales en la sociedad. Eso preocupa un poquito y generaría, digamos, cierta incoherencia entre el enfoque central del plan y lo que está en la asignación de recursos. Lo otro importante que nos parece es que debido a la situación de la pandemia, debido a la cuarentena que se decretó cuando estaban precisamente en el proceso del diálogo de saberes, todo este proceso de socialización del plan de desarrollo se vio truncado. Ya se habían desarrollado algunas sesiones muy productivas, muy participativas en algunos municipios del departamento, muy claves, digamos, en la participación y lamentablemente no se pudo continuar ese proceso. En ese sentido, se decretaron unas sesiones de carácter virtual por WhatsApp y con algunas plataformas virtuales de conectividad, pero desafortunadamente la participación de los ciudadanos boyacenses fue mínima o prácticamente nula en esos procesos de diálogo de saberes. De pronto se hizo más socialización como con los alcaldes, con entes territoriales, pero realmente no fue mucha la participación de la gente de manera virtual y eso generó, digamos, una situación en la que saludamos que se esté haciendo un proceso de socialización con la Asamblea. La verdad yo quiero agradecer especialmente, no sé si antes esto se había hecho, nos parece maravilloso que la Asamblea Departamental abra las puertas a la sociedad civil para que pueda intervenir, porque es un ejercicio de participación que tiene dos propósitos centrales y en esta línea humana y capacidades es fundamental. Por una parte, porque es necesario consultar no solamente las necesidades de la población,
sino también sus aspiraciones y su sentir. No es un ejercicio de técnicos encerrados en sus cubículos diciéndole a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, cuando la gente realmente tiene otros intereses, otros propósitos que son muy distintos. Por eso es muy importante que se garantice, digamos, la participación en este escenario de tal forma que se pueda subsanar como la dificultad, pues, de fuerza mayor que se presentó con el tema de la cuarentena. Y lo otro es que es también el aporte técnico, porque es que en los sectores, en diferentes sectores, se requiere el aporte técnico, porque los expertos de planeación del departamento que formulan, digamos, la base del documento del plan de desarrollo, pues no son técnicos en todas las áreas. Por eso necesitan alimentarse del aporte técnico que tengan los sectores de infraestructura, ambiental, etcétera. Y, por ejemplo, quiero llamar la atención sobre el sector cultural. El día de ayer tuvimos una reunión con los representantes del sector cultural que están muy preocupados porque el planteamiento que hay en cultura no es técnico. Prácticamente ellos no reconocen sus aportes, casi que ninguno de sus aportes en los procesos de socialización que previamente se hicieron, y están seriamente preocupados, y en ese sentido les solicitaría a la Asamblea Departamental, en el momento en el que haya oportunidad, y a la doctora Sara Vega, la oportunidad de que los escuchen, de que escuchen el sector cultural, tanto a la doctora Clemencia Acevedo como al doctor Javier Hernández, que representa el sector de los historiadores, porque ellos son los técnicos, ellos son los que saben del tema, y de repente manifestaban que es un planteamiento en el plan de desarrollo antitécnico, y eso no les permite incluso casi que ni hacer aportes como en el tema de indicadores, porque no saben cómo por dónde abordarlos si realmente lo que está ahí esbozado es prácticamente extraño para ellos. Esa es la conclusión que yo saqué. Yo apenas los conocí en la reunión del día de ayer, y lo que estoy haciendo es transmitiendo como la gran inquietud, casi que el clamor que está haciendo el sector cultural para que por favor no los dejen por fuera. Entonces es como en el caso de historia, el encargo principal es que ni siquiera existe en el plan de desarrollo. Entonces la solicitud que hace el compañero Javier Hernández del sector de historia es que el componente de cultura se llame cultura, historia y patrimonio, para que por lo menos exista, ¿sí? Que es muy importante que este sector de historia, para el caso de Boyacá, que es fundamental, no solamente para nuestro departamento, sino para el país, esté el componente de historia. Él como representante del sector, hay 6 academias de historia en Boyacá, y tenemos una dificultad extraña, es que de las 6 academias de historia hay un recurso que se le asigna a las academias de historia, pero solamente se la dan a una de las 6. Entonces tenemos un problema serio ahí entre el sector de los historiadores, porque solamente una recibe los recursos y las otras se quedan mirando. Entonces es como hacer un poco equitativo el proceso, tratar de conciliar de acuerdo a los proyectos que estén adelantando, que eso sea un poco más democrático. Frente a la participación también de otros sectores, es muy importante que se tengan en cuenta unos acuerdos previos que se habían hecho, por ejemplo, con el sector de discapacidad. En el mes de septiembre, creo, en septiembre, octubre, que estaban en campaña electoral, se hizo un pacto por la inclusión. Aquí está presente el doctor Jonathan Sánchez, que fue partícipe de ese evento, de ese foro del Pacto por la Inclusión. Por supuesto, nuestro gobernador Ramiro Barragán. Se firmó un pacto por la inclusión de las personas con discapacidad, que esencialmente no se ve reflejado en el componente de inclusión del plan de desarrollo. Entonces hubo, digamos, ahí tal vez como un descoordine en el tema. Y lo otro es que se suscribió una política pública de discapacidad en el mes de diciembre, que incluye varios aspectos muy importantes, pero el indicador del plan de desarrollo hace referencia a la operativización de la política pública, pero en general, más no a su contenido. Entonces no quedó incorporado dentro del plan de desarrollo como tal la política pública en cuanto al contenido técnico de la política pública, sino que hay simplemente un indicador general que dice que operativizar la política pública, y entre otras cosas hay que gestionar ante la Asamblea Departamental la creación de un fondo para la discapacidad. Entonces es muy importante concretar lo que dice ahí específicamente en la política pública departamental de discapacidad recién aprobada el año pasado,
para que sea incorporada en su integralidad y que lo diga el documento de plan de desarrollo, que se entienda incorporado en su integralidad el contenido de la política pública de discapacidad, que tampoco se ve reflejada en el plan plurianual de inversiones. Esa parte es muy, muy clave. Un aspecto importante que queremos destacar es que tenemos, y es como un aspecto común de los diferentes sectores del departamento, es que tenemos problemas con los diagnósticos y con la línea de base. Para el caso de los sectores poblacionales, para el momento de la elaboración, no tanto, bueno, en el caso de discapacidad, adulto mayor, el caso de infancia, se incluyeron indicadores con base en líneas de base del censo DANE 2005. Y ya tenemos un informe del año pasado del censo DANE 2018. Entonces, por ejemplo, para el caso de discapacidad se dice que en el diagnóstico se tiene la línea de base de 2005. Entonces, si tenemos una línea de base tan desactualizada, pues no vamos a poder tener, digamos, un buen referente. Para el caso de vivienda y para el caso de agua potable es muy preocupante para la población vulnerable del departamento, que como la situación es tan deficiente, en el caso de agua potable para el sector rural, tenemos un indicador mínimo, ínfimo, porque tenemos muy pocos municipios del departamento con agua potable. Y en ese sentido es muy importante que ustedes, señores diputados, fijen su atención en algo tan fundamental como es el agua potable y el saneamiento básico. Y es que el indicador está fundado sobre una línea de base mínima, porque lo que hay en Boyacá es mínimo para ese caso. Y en otros casos no tenemos línea de base, como en el caso de adulto mayor. Adulto mayor no tiene línea de base y es muy importante. Para el caso de educación, es muy importante que se solucione una situación que no quedó clara en la última conversación que tuvimos con el secretario de Educación, es que la Secretaría de Educación de Boyacá junto con la Secretaría de Educación de Tunja recibieron una sanción del Ministerio de Educación y les retuvieron unos recursos destinados a calidad. Eso ha perjudicado la destinación de esos recursos a unos programas que están clasificados desde esos recursos de calidad que transfiere la Nación a las Secretarías de Educación. Y pues no tengo conocimiento finalmente ni por qué se presentó la situación de la sanción. Tengo entendido que es por un tema contractual. Y cuándo es que se van a desembolsar los recursos destinados a calidad para el departamento de Boyacá. Eso es gravísimo, porque hay unos indicadores que van dirigidos precisamente a calidad de la educación y hay unos programas que están dirigidos a población vulnerable que no se están financiando en este momento. Tenemos una situación con educación inclusiva, es que por una extraña razón tenemos a los niños con discapacidad, niños, niñas y adolescentes sin servicio educativo en este momento en el departamento, porque todos los apoyos pedagógicos, los profesionales de apoyo no tienen contrato. O sea, en este momento la virtualidad de la educación solamente es para los estudiantes aptos, para los estudiantes que no tienen discapacidad, y eso significa que, por ejemplo, nuestros chicos sordos no están recibiendo clases y eso significa que están retrasándose en su proceso, se les está vulnerando su derecho fundamental a la educación y eso no debe ser así. Debe solucionarse de manera perentoria cuando se tenga la reunión, creo que es el mañana o pasado mañana con el secretario de Educación, que se reactiven. Es más, hay una prohibición nacional, hay un decreto nacional que prohíbe la suspensión de contratos y mucho más para estos asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales. Eso es muy importante pues de destacar y que se debe resolver. En materia de salud, aunque tenemos una gran, un sector muy importante en Boyacá con el tema del COVID-19, queremos agradecerle al doctor Santoyo su trabajo dedicadísimo en el tema de salud. Consideramos que hay unos aspectos muy importantes técnicos de observaciones generales y específicas por sector que tenemos, que queremos presentarles a ustedes tal vez al finalizar la semana en un documento que queremos anexar a esta intervención que es tan cortica. Pues como apenas son un par de minutos, les agradeceríamos que nos recepcionaran tanto la Gobernación de Boyacá como la Asamblea Departamental, un documento complementario a esta intervención después de que hicimos la revisión del Plan Departamental de Desarrollo en el proyecto
de ordenanza. Entonces tenemos unos aportes en materia de vivienda, tenemos unos aportes en salud, en educación, en cada uno de los sectores sociales y en la parte de cultura, deporte y ¿cómo se me escapa? Salud, ya lo mencioné. Esos son los diferentes sectores que tenemos. No sé si tengan alguna pregunta o quieran referirse a algo en especial.